Dicen que todo comenzó en un pequeño monasterio de Galia, donde un campesino tembloroso llegó con una caja de madera, asegurando que en su interior guardaba un diente de San Pedro. La noticia corrió como fuego en pólvora. Un simple fragmento de hueso, tan pequeño que apenas podía sostenerse con 2 dedos, estaba destinado a atraer multitudes. Imagina el escenario. Año 643. Europa aún huele a humo de invasiones. Las aldeas son pobres y las iglesias necesitan símbolos que despierten fe. Un diente, por insignificante que pareciera, podía convertirse en un imán para peregrinos, un sello de autoridad espiritual. Y así ocurrió. Aquel monasterio desconocido se transformó en un faro, donde campesinos, nobles y hasta reyes se inclinaban ante un trozo de esmalte. Lo sorprendente no era la reliquia en sí, sino el modo en que tejía poder. Los monjes contaban que al rozar el diente, los enfermos recobraban fuerza y las mujeres estériles concebían. Las ofrendas se amontonaban, tanto que pronto se levantó un relicario de oro y plata para custodiar aquel fragmento. La ironía es que en cuestión de años aparecieron otros dientes de Pedro en Italia, en España y en Constantinopla. ¿Cuántos dientes podía tener un apóstol? Aquí aparece nuestro primer personaje recurrente, un joven cronista llamado Eudaldo, discípulo de un obispo de Narbona. En sus escritos relata su incredulidad al ver cómo cada ciudad presumía de tener el auténtico diente del apóstol. Pero lo que más le sorprendía no era el fraude evidente, sino la devoción ciega de la gente. Para él, el verdadero misterio no estaba en la reliquia, sino en la necesidad humana de creer. En este primer episodio, Eudaldo viaja con su maestro hasta Roma. Allí descubre un detalle fascinante. En las catacumbas, los fieles no solo veneraban dientes, sino uñas, cabellos y hasta polvo, que supuestamente había rozado a los santos. Todo se convertía en motivo de culto. Y cuanto más mínimo era el objeto, más impresionante parecía el milagro. El joven se pregunta, ¿era la fe la que otorgaba poder al diente, o era el diente la excusa para liberar una fe ya contenida? Mientras lo anota en su cuaderno, observa cómo una mujer llora de rodillas frente al relicario, rogando por su hijo enfermo. Ese contraste entre la piedad sincera y la manipulación eclesiástica se convierte en el motor de su vida. La historia del diente nos enseña algo crucial. En el cristianismo antiguo, lo pequeño adquiría un peso descomunal. Un diente podía mover ejércitos, justificar guerras o atraer a miles de peregrinos a ciudades olvidadas. El poder de lo minúsculo era inmenso. Eudaldo aún no lo sabe, pero su viaje lo llevará a encontrar reliquias mucho más extrañas, y con ellas descubrirá hasta dónde llegaba la imaginación de los fieles y la ambición de los clérigos. Y así, con la visión de un simple diente brillando en oro bajo la luz de las velas, se abre el camino hacia reliquias aún más inquietantes, donde la fe se embotella y se vende como si fuera vino sagrado. Eudaldo continúa su viaje, y esta vez el escenario cambia. Bizancio, la ciudad dorada, donde los mercaderes cruzan con sedas, especias y rumores. Allí escucha por primera vez una historia que parece sacada de una fábula. Frascos de cristal diminutos, llenos de un líquido amarillento, que los monjes aseguraban ser el sudor de Cristo, recogido en el Monte de los Olivos. En las iglesias orientales se mostraban con solemnidad. Los fieles no veían solo un líquido, contemplaban la agonía del Salvador condensada en gotas. El relato oficial decía que ángeles invisibles habían recogido ese sudor durante la oración en Getsemaní, y que luego fue custodiado por generaciones secretas hasta llegar al imperio. Eudaldo queda impactado, pero no tanto por el contenido como por el fervor. Ve mujeres rozar los labios contra el cristal, soldados prometer victorias a cambio de una gota,
y nobles pagar sumas desorbitadas por acercar el frasco a su pecho. El sudor se convirtió en moneda espiritual, en arma diplomática. Se enviaban pequeñas ampolletas como regalo entre reyes cristianos para sellar alianzas. Sin embargo, nuestro cronista comienza a sospechar. ¿Cómo era posible conservar un sudor durante siglos sin que se corrompiera? En los archivos bizantinos descubre un dato inquietante. Muchos de esos frascos no contenían más que agua de rosas mezclada con aceites, preparada por alquimistas que trabajaban para la Iglesia. Un fraude elaborado que, sin embargo, no disminuía la devoción, sino que la multiplicaba. En sus notas, Eudaldo describe un encuentro con una anciana que viajó cientos de kilómetros solo para ver aquel frasco. Ella creía que con tocarlo, su marido volvería del cautiverio. Para el joven, aquello era una lección amarga. El poder de una reliquia no residía en su autenticidad, sino en la esperanza que generaba. Aquí aparece un segundo personaje que acompañará nuestro relato. Helena, una monja griega encargada de custodiar varios de esos frascos. Eudaldo conversa con ella en secreto. Helena le confiesa que, aunque sabe que muchos son falsos, nunca se atrevería a decirlo. Para ella, lo importante no era la materia, sino la fe que mantenía unido a un pueblo entero. Su mirada, entre resignada y ardiente, deja a Eudaldo marcado. El sudor de Cristo, verdadero o inventado, se convirtió en un espejo del alma medieval. Las personas necesitaban algo tangible para sostener lo invisible. Un líquido en un frasco podía ser más poderoso que 100 sermones. Y así, con la imagen de las botellas brillando en los altares, Eudaldo se prepara para presenciar algo todavía más perturbador. Cráneos infantiles que eran presentados como reliquias sagradas, cargados de misterios y leyendas. El camino desde Roma hasta Bizancio fue largo, pero el recuerdo del diente aún perseguía a Eudaldo. Durante noches enteras, mientras dormía bajo techos de madera en posadas húmedas, no podía dejar de pensar en aquella mujer que lloraba frente a un simple fragmento de esmalte. Pero al llegar a Constantinopla, su incredulidad se transformó en asombro. Allí no se veneraban huesos ni dientes, sino algo todavía más improbable: frascos con el sudor de Cristo. Era un mercado espiritual en toda regla. A lo largo de las murallas, mercaderes ofrecían lámparas, íconos pintados en oro, fragmentos de telas y, en los monasterios, pequeñas botellas de cristal envueltas en seda. Dentro brillaba un líquido amarillento. Los sacerdotes aseguraban que aquellas gotas eran las mismas que Cristo derramó en el Monte de los Olivos, la noche en que suplicó a su Padre. Eudaldo lo observaba incrédulo. Una procesión avanzaba hacia Santa Sofía, y en el centro se alzaba una de esas ampolletas, sostenida por 2 diáconos. La multitud gritaba, se empujaba, estiraba las manos. Una mujer desmayó de la emoción solo al verla. Esa noche anotó en su cuaderno: si un diente podía atraer aldeanos, un sudor podía conmover a imperios. Pero su escepticismo lo empujó a indagar. Gracias a la hospitalidad de un obispo de Narbona, fue recibido en un monasterio griego donde conoció a Helena, la monja encargada de custodiar varios de aquellos frascos. El diálogo entre ellos aún resuena en los manuscritos atribuidos a Eudaldo. «Hermana, ¿cómo puede conservarse un sudor durante siglos sin corromperse?», preguntó él, sosteniendo el frasco a contraluz. Helena, de rostro enjuto pero mirada penetrante, respondió con calma: «Hijo mío, no preguntes cómo. Pregunta por qué. El pueblo no necesita pruebas, necesita esperanza». Eudaldo no quedó satisfecho. Insistió: «Pero si fuese una falsificación, ¿no estaríamos alimentando una mentira?». Ella lo miró fijamente, como si supiera que la duda lo atormentaba desde Roma.
¿Acaso importa la materia? Tú viste hoy a esa madre arrodillada. Creyó que su hijo enfermo sanaría al tocar el cristal. Y quizás lo haga. Si su corazón descansa, ¿es mentira o es verdad? Ese diálogo lo estremeció. Por primera vez comprendió que las reliquias no eran simples fraudes, eran también espejos del alma humana. Elena lo llevó más lejos. Abrió un cofre de madera y le mostró varios frascos, cada uno con inscripciones griegas en letras gastadas. No todos son iguales, algunos son antiguos, otros recientes. Los alquimistas de palacio saben mezclar agua de rosas con aceite para dar la apariencia correcta. ¿Quieres llamarlo engaño? Llámalo. Para mí es medicina del alma. El joven cronista escribió más tarde que aquella confesión fue como una daga. La cuidadora de las reliquias aceptaba la falsedad, pero defendía su utilidad espiritual. Una contradicción insoportable para un hombre de fe joven, pero también la chispa de una revelación más grande. Históricamente, los registros confirman que en Bizancio, durante los siglos VII y VIII, se intercambiaban estas ampolletas como regalos diplomáticos. Reyes francos recibieron frascos de sudor divino como prueba de alianza, y algunos incluso fueron usados en ceremonias de coronación. Era fe y política mezcladas en un solo recipiente. Una noche, mientras Elena rezaba en silencio, Eudaldo se atrevió a cuestionarla otra vez. ¿Y si algún día el pueblo descubre la verdad? ¿Qué quedará de esta devoción? Ella cerró los ojos y respondió casi en un susurro. El pueblo no busca verdades, Eudaldo, busca milagros, y los milagros no se discuten, se sienten. Ese pensamiento lo acompañó en adelante como un veneno dulce. ¿Era él un testigo de la fe o un testigo de la gran ilusión colectiva? Cuando partió de Constantinopla, llevaba en su bolsa un pequeño pergamino con anotaciones, y escondido un fragmento de tela empapado con unas gotas del supuesto sudor. No por devoción, sino como prueba de su viaje. Quizás, en el fondo, también quería creer un poco. Lo que nunca imaginó es que, en su siguiente destino, se encontraría con reliquias aún más inquietantes, cráneos infantiles presentados como tesoros sagrados, rodeados de historias de inocencia y sacrificio. Allí, la fe se mezclaba con la muerte de los más pequeños. El viaje de Eudaldo prosiguió hacia el norte de Italia. Tras dejar atrás las murallas de Bizancio y con el recuerdo de Elena aún latiendo en su memoria, llegó a un monasterio en la región de Lombardía. Allí, el objeto de veneración no era un frasco ni un hueso minúsculo, sino un cráneo infantil, adornado con perlas y coronado por una tiara de terciopelo. Lo llamaban Santa Inocencia. En el gran salón del monasterio, el cráneo reposaba dentro de una urna de cristal, rodeado de velas encendidas. Las gentes del lugar acudían para pedir protección contra las enfermedades infantiles y para rogar por partos seguros. El contraste era brutal. Un cráneo desnudo convertido en símbolo de vida y esperanza. Eudaldo, que aún conservaba dudas sobre el sudor de Cristo, quedó desconcertado. El abad le explicó que aquel cráneo pertenecía a una niña martirizada en los primeros siglos del cristianismo. No había registros claros, solo leyendas transmitidas de generación en generación. La fe, una vez más, suplía la falta de historia. Esa noche, durante la cena, Eudaldo se atrevió a preguntar: ¿cómo sabemos que realmente pertenece a una mártir cristiana y no a una simple niña anónima? El abad, un hombre corpulento de voz grave, lo miró con paciencia. Hijo, no preguntes con los ojos de la razón, pregunta con los ojos del pueblo. Para ellos, esta calavera es un escudo contra la muerte. ¿Quién eres tú para arrebatarles esa esperanza? Elena, la monja griega, ya no estaba presente, pero su voz resonaba en la memoria del joven.
El pueblo no busca verdades, busca milagros. Eudaldo tomó nota en su cuaderno. De la carne al hueso, de la vida a la muerte, todo se convierte en sagrado si la comunidad lo necesita. A la mañana siguiente, observó un ritual aún más perturbador. Varias mujeres llevaron a sus hijos enfermos ante la urna. Una de ellas levantó al pequeño y rozó su frente contra el cristal. El niño lloraba, la madre también. Los monjes entonaban cánticos y en medio de aquella atmósfera el cráneo parecía emitir un poder invisible. El cronista, entre fascinado y horrorizado, se acercó a un joven monje del convento y susurró: ¿De dónde procede en realidad esta reliquia? El monje bajó la mirada y contestó con un hilo de voz: De las catacumbas de Roma. Cuando se necesitaban reliquias, se buscaban cuerpos. Muchos eran niños, enterrados sin nombre. Se les daba identidad, se les tejía una historia, y así nacía un santo. Ese secreto era más impactante que el cráneo en sí. La fe medieval había reciclado los huesos anónimos en símbolos de devoción. Lo macabro se transformaba en consuelo. Históricamente, sabemos que durante la Edad Media existió un tráfico constante de cuerpos santos desde las catacumbas romanas hacia iglesias de toda Europa. Niños, mujeres y ancianos eran desenterrados y con nuevas identidades se convertían en mártires venerados. La fe necesitaba pruebas físicas y los huesos eran la materia prima perfecta. Eudaldo sintió un escalofrío. Recordaba el brillo de los frascos en Bizancio, el esmalte del diente en Roma y ahora el vacío de unas órbitas infantiles, transformado en milagro. Cada reliquia parecía mostrarle una nueva faceta de la condición humana, la necesidad de dar sentido a lo absurdo. Aquella noche escribió: El verdadero misterio no está en el cráneo, sino en la mirada de una madre que cree que puede salvar a su hijo tocándolo. Ese es el milagro más poderoso y tal vez el más cruel. Antes de partir, volvió a mirar la urna de cristal. El silencio del lugar era pesado y por un momento creyó escuchar la risa de una niña, como un eco que se negaba a apagarse. Con el corazón encogido, retomó su viaje. Lo que le aguardaba era aún más desconcertante. En Francia escucharía rumores de algo que parecía imposible: la leche de la Virgen María conservada en pequeños relicarios de cristal. Una reliquia que desafiaba toda lógica y que, sin embargo, movía multitudes enteras. Tras abandonar Lombardía, con la imagen del cráneo infantil aún pesando en su mente, Eudaldo viajó hacia Francia. El camino era arduo, pero las historias que escuchaba en cada posada le mantenían alerta. Rumores de una reliquia aún más insólita, venerada en abadías y catedrales por igual. No eran huesos ni sangre, ni sudor ni cabellos. Era algo tan íntimo como imposible: la leche de la Virgen María. Al llegar a Chartres, Eudaldo presenció la procesión. En lo alto de un relicario, sostenido por obispos ricamente vestidos, se encontraba un frasco pequeño, dentro del cual se distinguía un líquido blanquecino, espeso, como una gota de cal suspendida en el tiempo. Las campanas repicaban y el pueblo se arrodillaba con lágrimas en los ojos. El cronista quedó paralizado. Había visto un diente, un sudor y un cráneo, pero aquello lo superaba todo. Una reliquia maternal, presentada como prueba tangible de que María había amamantado al Hijo de Dios. En medio de la multitud, una mujer con un bebé en brazos se acercó a Eudaldo. Susurró con voz temblorosa: Dicen que basta con mirar este relicario para que mi leche no falte. Yo he venido desde Bretaña solo para eso. Eudaldo no supo qué contestar. Anotó en su cuaderno:
La fe convierte lo invisible en palpable. Incluso la intimidad de una madre se embotella. Esa noche, invitado por un canónigo de la catedral, tuvo la oportunidad de ver el relicario de cerca. Un diácono joven, con aire orgulloso, le dijo: «Este es el mayor tesoro de nuestra iglesia. Fue traído de Tierra Santa por cruzados. Muchos lo disputan, pero aquí está el verdadero». Eudaldo levantó la vista y respondió con cautela: «¿Y cómo estar seguros de que esta sustancia procede de la Virgen?». El diácono sonrió con desdén. «¿Acaso dudas de la providencia? Mira a tu alrededor. ¿Ves a esa madre? ¿Ves al enfermo arrodillado? No buscan pruebas, buscan alivio. La autenticidad es irrelevante cuando la gracia fluye». El cronista recordó de inmediato a Helena en Bizancio, sus palabras sobre los milagros. Era la misma lógica repetida bajo diferentes formas. La reliquia no necesitaba ser real para ser eficaz. Históricamente, se sabe que en la Edad Media circularon decenas de frascos con la supuesta leche de María. Chartres, Nápoles, Walsingham en Inglaterra y hasta Constantinopla afirmaban poseerla. En algunos casos, se trataba de yeso pulverizado mezclado con agua. En otros, resinas blancas traídas de Oriente. Lo sorprendente no era la falsificación, sino la fe que la rodeaba. Durante la procesión del día siguiente, Eudaldo fue testigo de algo que lo marcó para siempre. Una mujer estéril se arrodilló y gritó: «Virgen Santa, dame un hijo como diste al Salvador». El pueblo rompió en aplausos y cánticos. En ese instante, Eudaldo sintió que estaba frente a una verdad peligrosa. El poder de la fe podía transformar la necesidad más íntima en espectáculo colectivo. De regreso a su alojamiento, conversó con un anciano monje que había custodiado el relicario durante décadas. El hombre le confesó en voz baja: «He visto cambiar el líquido de este frasco muchas veces. Se renueva, se evapora, se repone, y sin embargo, cada generación lo cree auténtico. ¿Quién soy yo para negarlo? Si lo hago, destruyo su mundo. Si lo callo, mantengo su esperanza». Eudaldo no pudo dormir aquella noche. En sus notas escribió: «La leche, como símbolo, es más poderosa que cualquier argumento. Es el alimento de la vida. Aunque sea yeso, aunque sea polvo, mientras alguien crea, se convierte en un milagro verdadero». El amanecer lo encontró con la decisión de seguir su viaje. Había visto reliquias que desafiaban toda razón, pero lo que se contaba en Italia lo superaba todo. Una reliquia tan extraña que rozaba lo grotesco: el prepucio de Cristo, venerado en múltiples iglesias a la vez. El joven cronista aún no lo sabía, pero estaba a punto de adentrarse en el episodio más controvertido y escandaloso de todo el cristianismo medieval. El camino de Eudaldo lo llevó de nuevo a Italia, tierra de reliquias incontables, donde cada abadía parecía competir con la vecina por poseer el objeto más extraordinario. Sin embargo, nada lo preparó para la historia que encontró en un pequeño convento de Calcata, cerca de Roma. Allí se custodiaba lo que los monjes llamaban el Santo Prepucio de Cristo. Eudaldo escuchó el rumor en una posada. Un comerciante, entre vasos de vino, le dijo con un gesto misterioso: «Si quieres ver la reliquia más sagrada y más vergonzosa del mundo, ve a Calcata. Allí guardan la carne que sobró en la circuncisión del Señor». El cronista casi se atraganta. Un prepucio. ¿Cómo era posible que alguien pudiera venerar aquello? Pero su curiosidad lo venció. Llegó al convento en medio de un ambiente festivo. Era el día de la fiesta de la reliquia. Campanas repicaban, la gente cantaba, y en lo alto del altar se alzaba un pequeño relicario circular. Dentro, entre piedras preciosas, se distinguía un fragmento de tejido reseco. Los monjes proclamaban
que era la única carne de Cristo que había quedado en la tierra después de su ascensión. Eudaldo se acercó a un monje joven que sostenía una lámpara de aceite y preguntó con cierta ironía: «Hermano, ¿y cómo llegó esta reliquia hasta aquí?». El monje, con voz solemne, respondió: «Fue entregada por un ángel a Carlomagno, y él la confió a esta abadía como el mayor de los tesoros. Este fragmento confirma la humanidad del Salvador, que fue niño como nosotros, marcado por la ley de Israel». El cronista no pudo evitar murmurar: «¿Y si aparecieran otros prepucios en otras iglesias?». El monje bajó la mirada. Sabía bien lo que ocurría. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, hasta 14 iglesias decían poseer el santo prepucio. Al caer la noche, en la biblioteca del convento, Eudaldo conversó con el prior, un anciano de barba blanca. Este, con tono cansado, le confesó: «Hijo, cada pueblo necesita un símbolo. Para unos es el sudor, para otros la leche. Para nosotros es esto. Puede sonar grotesco, pero aquí acuden peregrinos de toda Italia, y mientras vengan, el convento vive. Sin reliquia no habría fe, ni pan, ni muros». Eudaldo lo miró con mezcla de respeto y repulsión. Tomó notas. La fe se sostiene incluso en lo absurdo. El prepucio, lo más insignificante de la carne humana, convertido en objeto de adoración. Históricamente, las crónicas medievales confirman que existieron múltiples santos prepucios. La controversia llegó tan lejos que en el siglo XVII el Vaticano prohibió hablar del tema públicamente. Pero en la Edad Media, las ciudades que los poseían competían por atraer peregrinos, generando riqueza y prestigio. Eudaldo fue testigo de cómo los fieles se arrodillaban con auténtica devoción, convencidos de que aquella reliquia podía conceder fertilidad, curar la impotencia y hasta proteger contra la peste. Una mujer le confesó entre sollozos: «He tocado este relicario cada año, y gracias a él tengo a mis 3 hijos. Es el milagro de la carne del Señor». Eudaldo cerró su cuaderno con fuerza. Sabía que la lógica había quedado atrás. Cada reliquia era más desconcertante que la anterior. Pero comprendía algo esencial. Lo sagrado no dependía de la forma, sino de la necesidad. Lo ridículo se volvía sublime cuando la multitud lo abrazaba. Antes de marcharse, contempló una última vez el relicario. El anciano prior le susurró al oído: «No lo juzgues con tu razón, hijo. Júzgalo con tu corazón. ¿Acaso no es hermoso que hasta la parte más humilde del cuerpo se convierta en signo divino?». El cronista partió de Calcata con un peso nuevo en el alma. Había visto la fe elevar lo grotesco a lo eterno. Y sin embargo, su viaje apenas llegaba a la mitad. En su siguiente destino, escucharía hablar de un objeto mucho más temido que venerado: la lanza del destino, el arma que, según las leyendas, perforó el costado de Cristo y que otorgaba poder absoluto a quien la poseyera. Tras abandonar Calcata, Eudaldo viajó hacia el Sacro Imperio. En su mente aún resonaban las palabras del prior sobre el prepucio: «Lo ridículo se vuelve sublime cuando la multitud lo abraza». Pero ahora lo esperaba algo muy distinto. Ya no se trataba de fragmentos diminutos del cuerpo de Cristo, sino de un arma entera. Una reliquia que no evocaba ternura ni milagros domésticos, sino miedo, poder y guerra. La lanza del destino. En Aquisgrán escuchó por primera vez los rumores. Los caballeros decían que quien poseyera la lanza jamás sería derrotado en batalla. Se decía que fue el centurión Longinos quien la hundió en el costado de Cristo, y que desde entonces la lanza había pasado de mano en mano como un talismán de victoria. El emperador Otón la había tenido. Más tarde los Habsburgo la custodiaban en Viena, y en cada traslado
se tejían leyendas de reinos que ascendían o caían bajo su influjo. Eudaldo llegó a la catedral donde se guardaba. El relicario era imponente. Oro, gemas y una vitrina con centenares de guardias alrededor. Multitudes de peregrinos esperaban horas para contemplarla. Al verla, el cronista comprendió que no era solo un símbolo religioso, era un instrumento político. Se acercó a un caballero germano que custodiaba el relicario. El hombre, con cicatrices en el rostro, le dijo con voz grave: «Esta lanza dio el poder a Carlomagno, y mientras esté en manos de nuestro emperador, ningún enemigo nos vencerá». Eudaldo preguntó con cautela: «¿Y si la reliquia fuera falsificada como tantas otras que he visto?». El caballero lo miró con desprecio. «No importa, los hombres creen en ella, y eso basta para hacer temblar a reinos enteros. ¿Qué ejército no teme al que dice luchar con el arma que tocó la sangre de Dios?». El cronista comprendió entonces que el verdadero milagro de la lanza no era espiritual, sino político. Inspiraba obediencia, intimidaba a los enemigos y justificaba la expansión de imperios. Helena, la monja griega, volvía a su memoria. Había dicho que lo importante no era la materia, sino el efecto. Aquí lo veía con claridad. La lanza era un mito convertido en hierro, un relato que servía de escudo y espada al mismo tiempo. Históricamente, la lanza del destino aparece en las crónicas desde el siglo VI. Distintas versiones existieron: en Antioquía, en Jerusalén, en Viena. Cada ciudad afirmaba poseer la auténtica, y cada emperador que la custodiaba la usaba como legitimación divina de su poder. Eudaldo fue testigo de un juramento solemne. Un príncipe germano se arrodilló frente a la lanza y proclamó: «Mientras esta arma me acompañe, mis enemigos caerán». El público estalló en vítores. La reliquia, que en teoría era símbolo del dolor de Cristo, se había convertido en herramienta de guerra. Aquella noche, mientras escribía en su cuaderno, Eudaldo dejó una frase amarga: «La sangre que redimió al mundo ahora se usa para justificar conquistas. La lanza no perfora ya costados, perfora conciencias». Antes de partir, se detuvo una vez más frente al relicario. Observó el brillo del metal bajo la luz de las antorchas y pensó en lo irónico que era. Cuanto más grande la reliquia, más grande la ambición que despertaba. El camino lo llevaría ahora a un escenario completamente distinto. Ya no serían armas ni restos humanos, sino cuerpos enteros que se conservaban misteriosamente incorruptos, desprendiendo aromas dulces como si la muerte misma se hubiera rendido. Eudaldo estaba a punto de enfrentarse a uno de los fenómenos más inquietantes del cristianismo antiguo: los cadáveres incorruptos, adorados como pruebas vivientes de santidad. La ruta de Eudaldo lo condujo ahora a Italia central, donde corrían rumores inquietantes. Cuerpos de santos que siglos después de su muerte permanecían intactos, como si el tiempo hubiera renunciado a tocarlos. No eran huesos ni fragmentos, eran cuerpos enteros, exhibidos en urnas de cristal, perfumados con un aroma que los fieles describían como olor de santidad. Al llegar a Lucca, Eudaldo entró en una iglesia oscura. El aire estaba cargado de incienso, pero un perfume más dulce flotaba en el ambiente, algo semejante a rosas y miel. Frente al altar, una urna de cristal mostraba el cuerpo de una monja que, según le dijeron, había muerto hacía más de un siglo. Su piel aún parecía tersa, sus labios conservaban el color, y el pueblo la veneraba como prueba indiscutible de la intervención divina. Eudaldo se quedó paralizado. Recordaba el cráneo de Santa Inocencia, los frascos de sudor y leche, pero aquello era distinto. Aquí no había necesidad de adornos ni de historias. El cuerpo mismo parecía desafiar la muerte.
un anciano se le acercó, con lágrimas en los ojos, y le dijo: ¿Lo hueles, viajero? Es el perfume del cielo. Ella murió santa, y Dios lo demuestra así. Eudaldo, intrigado, preguntó: ¿Y nunca habéis abierto la urna para comprobar? El hombre negó con la cabeza. ¿Para qué? Abrirla sería dudar, y dudar sería ofender a Dios. Más tarde, en la sacristía, Eudaldo logró conversar con un médico de la ciudad que había examinado aquel cuerpo. Con voz baja, el doctor confesó: «He visto otros cadáveres incorruptos. Algunos se conservan por causas naturales. Enterrados en tierra seca, sin humedad, el cuerpo se momifica solo. El pueblo no entiende de ciencias, pero entiende de símbolos, y cuando huelen el perfume, creen en milagros». Eudaldo anotó en su cuaderno: «La naturaleza se convierte en teología. Lo que la tierra conserva, el hombre lo canoniza». La fama de los cuerpos incorruptos se extendía por toda Europa. Santa Cecilia en Roma, Santa Clara en Asís y tantos otros cuyos cadáveres parecían resistir el paso del tiempo. Algunos desprendían olores florales, otros permanecían flexibles, como si estuvieran dormidos. Una noche, el cronista fue invitado a pasar unos minutos en soledad frente al cuerpo. La penumbra, el silencio y el resplandor tenue de las velas creaban un ambiente irreal. De pronto, creyó ver un leve movimiento en los labios de la santa, como si fuera a hablar. Se estremeció, cerró los ojos y escuchó en su mente las palabras de Helena, la monja griega. El pueblo no necesita pruebas, necesita esperanza. Eudaldo comprendió que los cuerpos incorruptos eran la culminación de esa esperanza, la promesa visible de que la muerte no tenía la última palabra. Al salir de la iglesia, vio a una madre que había traído a su hija enferma. La niña, con fiebre, fue colocada frente a la urna. La madre rogaba entre sollozos: «Si tu cuerpo venció a la muerte, ayuda a mi hija a vencer esta enfermedad». Eudaldo se apartó, conmovido. Entendía, quizá más que nunca, que las reliquias no eran solo objetos, sino espejos de la angustia humana. Históricamente, los cuerpos incorruptos dieron lugar a un fenómeno masivo en la Edad Media. La Iglesia los usaba como pruebas de santidad y como herramientas para atraer peregrinos. Pero detrás de cada cuerpo conservado podía esconderse tanto la intervención divina como simples condiciones naturales que el pueblo no podía comprender. Eudaldo dejó Luca con una sensación extraña. Lo macabro se había vuelto sublime, y el olor de la muerte se había disfrazado de rosas. El camino lo llevaría ahora hacia un territorio aún más oscuro. Descubriría que detrás de muchas de estas reliquias había un comercio oculto, un mercado negro que traficaba con huesos, cabellos, telas y cuerpos enteros. La fe mezclada con el oro y la ambición se transformaba en negocio. Después de Luca, Eudaldo se dirigió hacia el norte, cruzando los caminos que llevaban a las grandes ferias de Champaña, en Francia. Allí no solo se comerciaba con especias, telas y caballos, también había un comercio más oscuro, escondido en callejones, bajo mantos de discreción, el tráfico clandestino de reliquias. El joven cronista había oído rumores, pero lo que encontró superaba cualquier sospecha. En una taberna de Troyes, un mercader se le acercó con una sonrisa torcida y le dijo al oído: «Buscas lo sagrado, ¿no? Yo puedo ofrecerte un hueso de San Esteban, un trozo del manto de la Virgen, o si lo prefieres, una ampolla con sangre de mártir. Todo auténtico, todo con certificados, firmados por obispos, claro». Eudaldo fingió indiferencia, pero anotó cada palabra. Entendió que bajo la superficie de la devoción había una red de comerciantes, falsificadores y clérigos que se enriquecían vendiendo fragmentos supuestamente sagrados. Más tarde, en una sala oculta de la feria, fue testigo de una subasta.
En mesas cubiertas con terciopelo se mostraban huesos, cráneos, telas manchadas de sangre, clavos oxidados, todos presentados como reliquias. Los compradores eran nobles, abades y caballeros, que competían por adquirir lo que otorgaría prestigio a sus iglesias o feudos. Un comerciante se dirigió a él directamente. «Tú, viajero, pareces hombre de letras. Mira esto, un fragmento de la cruz verdadera. Puedo jurar por mi vida que procede de Jerusalén. Si quieres, lo vendo por la mitad de su valor solo para ti». Eudaldo respondió con calma, aunque por dentro hervía: «He visto ya tantos fragmentos de la cruz que si los juntáramos levantaríamos un bosque entero». El mercader rió sin vergüenza. «Y aún así la gente paga, porque no compran madera, compran poder». Aquella escena abrió los ojos de Eudaldo a una verdad brutal. Las reliquias no eran solo objetos de fe, sino moneda de cambio. El oro fluía tanto como las lágrimas de los peregrinos. Históricamente, esto fue un fenómeno documentado. Durante los siglos XI al XIV, la fiebre de las reliquias generó un comercio descontrolado. Monjes que viajaban a Tierra Santa regresaban con cofres llenos de restos sagrados, muchos de ellos inventados. Hasta el Papa Inocencio III tuvo que denunciar públicamente los abusos, aunque el negocio jamás se detuvo. Una noche, Eudaldo se encontró con un hombre distinto. No era mercader ni clérigo, sino un ladrón arrepentido. En la penumbra de una capilla abandonada, le confesó entre sollozos: «Yo robé reliquias de tumbas. Las vendí a un monasterio como restos de santos. No sé a quién pertenecían, quizá a campesinos anónimos, pero cuando vi a la gente rezar ante ellos, entendí que había creado un santo con mis manos. ¿Soy criminal o instrumento de fe?». El dilema lo persiguió. Era peor engañar al pueblo o negarle aquello en lo que había depositado su esperanza. Eudaldo dejó Champaña con el alma más cargada que nunca. Había visto la fe convertida en negocio y los santos transformados en mercancía. Comprendió que en ese mundo lo sagrado y lo profano caminaban siempre juntos, como dos sombras inseparables. Pero aún le quedaba por descubrir un secreto que pocas veces se contaba en los libros. Muchas de estas reliquias no hubieran sobrevivido sin las manos silenciosas de mujeres. Monjas, viudas, guardianas invisibles que, lejos del poder oficial, fueron las verdaderas custodias de los tesoros más extraños del cristianismo. Eudaldo estaba a punto de conocerlas. El último tramo del viaje llevó a Eudaldo a un convento apartado en las colinas de Borgoña. Allí, lejos del bullicio de ferias y subastas, encontró una verdad que jamás había sospechado. Muchas de las reliquias más extrañas y veneradas de la cristiandad sobrevivían no gracias a obispos ni a emperadores, sino a mujeres anónimas, silenciosas, invisibles en los libros. Las hermanas del convento lo recibieron con hospitalidad. No tenían la ostentación de los grandes monasterios, pero en su capilla guardaban pequeños cofres con reliquias: una espina de la corona de Cristo, una gota petrificada de leche de la Virgen, un hueso de un niño mártir, todas custodiadas con devoción. Durante una conversación con la priora, Eudaldo se atrevió a preguntar: «Madre, ¿cómo han llegado hasta vos tantas reliquias y cómo las habéis conservado?». Ella lo miró con una calma que desarmaba. «Porque los hombres siempre luchan por el poder, hijo, y en esa lucha destruyen tanto como crean. Somos nosotras, las que vivimos en silencio, quienes escondemos, protegemos y cuidamos lo que de otro modo se perdería». Otra hermana, más joven, añadió con timidez: «Algunas reliquias llegaron hasta nosotras en cofres secretos, confiados por nobles moribundos. Otras las ocultamos durante guerras. Nunca buscamos gloria,
solo proteger lo que el pueblo necesitaba para seguir creyendo. Eudaldo se quedó en silencio. En Bizancio había conocido a Helena, la monja que custodiaba el sudor de Cristo. Ahora veía que no era un caso aislado. Muchas mujeres habían sido las verdaderas guardianas de los símbolos más extraños de la cristiandad. Ellas, sin ejércitos ni coronas, eran quienes mantenían viva la memoria sagrada. Históricamente, las fuentes confirman que en la Edad Media fueron las comunidades femeninas las que salvaron cientos de reliquias durante invasiones o saqueos. Monjas escondían huesos, ampollas y telas en criptas secretas. Viudas nobles entregaban fragmentos a conventos como legado espiritual. Sin ellas, gran parte de este mundo de reliquias se habría perdido. Una noche, Eudaldo compartió un breve diálogo con la priora mientras caminaban por el claustro iluminado por la luna. He visto diente, sudor, leche, cráneos, cuerpos, hasta el prepucio del Señor, reliquias absurdas y sublimes, y siempre me pregunto, ¿qué es lo que realmente veneramos? Ella sonrió con la serenidad de quien ya no busca respuestas. No veneramos objetos, hijo. Veneramos la esperanza que los objetos despiertan. Las reliquias son excusas, vehículos. El verdadero milagro está en la fe del corazón humano. Nosotros solo cuidamos las llaves de ese misterio. Eudaldo sintió un estremecimiento. Todo el viaje, desde Roma hasta Bizancio, desde Francia hasta Italia, se resumía en esas palabras. No era el diente, ni el sudor, ni la lanza, ni los cuerpos incorruptos lo que daba sentido a la cristiandad, sino la capacidad humana de transformar lo imposible en sagrado. Al amanecer, el cronista partió del convento con una certeza. Su cuaderno, lleno de dudas y anotaciones, contenía también la revelación final. Las reliquias no son pruebas de Dios, sino espejos del hombre. En ellas vemos nuestra necesidad de creer, de sostenernos en medio de la oscuridad. Y mientras alguien crea, ninguna reliquia está vacía. El viaje había terminado, pero en su interior algo había cambiado para siempre. Y así Eudaldo desapareció en los caminos de Europa, mientras las reliquias seguían viajando de altar en altar, de convento en convento, entre fraudes, milagros y misterios. Algunas fueron destruidas, otras olvidadas, pero el eco de aquellas historias todavía resuena en nosotros. Porque al final, lo extraño no eran las reliquias, lo extraño era, y sigue siendo, nuestra infinita necesidad de creer. Hemos recorrido un mapa imposible, desde un diente diminuto convertido en objeto de peregrinación, hasta frascos con sudor y leche embotellada, desde cráneos anónimos transformados en mártires, hasta cuerpos incorruptos que olían a rosas, desde la grotesca veneración de un prepucio, hasta la lanza que justificaba conquistas y coronas, y detrás de todo, un mercado oculto que mezclaba fe y ambición, sostenido en silencio por mujeres que sin títulos ni poder fueron las verdaderas guardianas del misterio. Lo que parecía absurdo se reveló como profundamente humano, porque las reliquias, auténticas o inventadas, no hablaban tanto de Dios como de nosotros mismos. Eran espejos de la necesidad de creer, de la desesperación frente a la muerte, de la esperanza en un milagro, por mínimo o grotesco que fuera. Eudaldo, el cronista que acompañamos en este viaje, lo comprendió al final. Lo sagrado no estaba en los dientes, ni en la leche, ni en los huesos. Estaba en las manos que los tocaban, en los ojos que lloraban frente a ellos, en la multitud que encontraba consuelo donde la razón solo veía engaño. Y quizá ese sea el secreto más extraño y más poderoso del cristianismo antiguo, que lo absurdo puede volverse sublime cuando sostiene un corazón roto. Así que la próxima vez que veas una reliquia en una iglesia, en un museo o en un libro,
Recuerda, no estás mirando solo un objeto. Estás mirando siglos de fe, de miedo, de deseo, de necesidad. Estás mirando un espejo de la humanidad. Y ahora, después de este viaje, nunca volverás a mirar una reliquia cristiana con los mismos ojos.